para hablar del gobierno, quiero empezar con algo que está en Génesis 1:26. Y el gobierno está descrito allí. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Fíjense bien que Dios crea al hombre, a la humanidad, al hombre, la mujer, lo crea con un diseño. Y ese diseño es reinar. Y a veces nosotros nos perdemos eso de vista. Y entonces no reinamos, sino que estamos esperando que alguien nos diga instrucciones, estamos esperando estar sujetos a alguien más, aunque eso es importante, pero el gobierno debe expresarse, el reinar debe expresarse en nuestras vidas en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual, porque uno puede decir, bueno, sí, yo voy a gobernar, sí, la Biblia dice que yo soy rey, sacerdote, yo voy a gobernar. No, tiene que ver aún más allá que eso. Por esa razón, necesitamos entender que Dios, después de crear todo este mundo hermoso, después de crear el huerto, después de crear todo lo que había creado, ¿qué hizo Dios? Puso un administrador. ¿Sí? ¿Quién fue? El hombre. ¿Y cuál era el objetivo, el plan, el propósito de estas criaturas, de estos hombres, de esta mujer? Reinar. ¿Cómo iban a reinar? ¿Cómo iban a gobernar ellos? Si ellos no tenían conceptos, si no habían leyes, si no habían manuales allí descritos de cómo debían gobernar. Ellos debían gobernar de la manera en la cual fueron diseñados. Ahora, la pregunta es, ¿tú y yo tenemos eso en cuenta? ¿Tenemos eso claro? Fíjense bien que en el versículo 26 dice, hagamos a los seres humanos a forma de ¿quién? A nuestra imagen. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. Entonces allí Dios nos está demostrando o dando la idea de cómo nosotros debemos gobernar. ¿Cómo debemos gobernar? Como Dios gobierna. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entender eso? Y eso es lo que vamos a desmenuzar en este día para poder entenderlo. ¿Sí? Si vas conmigo a 1 Timoteo, capítulo número 3, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando una serie de instrucciones para aquellos que necesitan ser líderes, para aquellos que necesitan ser los ancianos de la iglesia. Pero no solamente lo vamos a tomar nosotros como los ancianos de la iglesia, porque bueno, tú me puedes decir, Nando, pero yo no voy a servir en la iglesia, yo no necesito, bueno, eso es nada más para los líderes de la iglesia, pero si tú lo aplicas a tu vida te vas a dar cuenta que hay mucha riqueza aquí. Mira lo que dice. La siguiente declaración, 1 Timoteo capítulo 3, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse al líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? En otras versiones habla, en vez de dirigir, habla de gobernar. Si el hombre no puede gobernar su propia casa, entonces ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Entonces, para que nosotros podamos entender esto a fondo o aplicarlo en nuestra vida, necesitamos preguntarnos cuál es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Porque a lo mejor tú estás tomando una posición o yo estoy tomando una posición en la cual yo simplemente necesito hacer una cantidad de cosas en el día y ya.
Ahora, el que piensa de esta forma está muy bien, puede hacer las cosas, ¿verdad? Puede responder a actividades, pero no va a responder al gobierno. ¿Por qué? Porque el que gobierna piensa, el que gobierna administra, el que gobierna dirige, el que gobierna cuida, el que gobierna ordena. Eso es lo que hace el gobierno. Por eso es que nosotros tenemos un paradigma difícil acerca del gobierno y mucho más aquí en Venezuela. Porque en algunos lugares pareciera que no existiera gobierno. ¿Sí? Pareciera. Y bueno, no vamos a hablar de alguien más, sino que vamos a hablar de nosotros mismos mejor para ver si ese gobierno que a veces nosotros criticamos afuera, también lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver las cosas, ¿no? Más profundamente. Dice la Biblia aquí en Timoteo que el que es líder de la iglesia o el que desea ser líder debe gobernar bien su casa. ¿Sí? Esa es la condición para gobernar en la iglesia o para gobernar otro ente o otro ambiente o otro grupo de personas o dirigir. A lo mejor usted puede aplicar esto a su empresa o puede aplicar esto a su negocio o puede aplicar esto a su familia, ¿sí? El que gobierna es aquel que cuida, que provee, que da, que administra, que dirige, ¿sí? Y lo que está diciendo la Biblia es que para gobernar bien en otro lugar, primero tienes que gobernar bien tu casa. Primero. Esa es la condición. Entonces, aquí vamos a necesitar hacernos una revisión de esas que no nos gustan hacernos. ¿Sí? Entonces hay 3 preguntas que nosotros debemos hacernos. Lo primero, haciendo una revisión de nuestro gobierno, de nuestra casa. La primera es, ¿qué estoy haciendo mal? La segunda, ¿qué no estoy gobernando? Y la tercera, ¿qué estoy gobernando bien? Aquí no es haciendo, aquí es gobernar. ¿Qué estoy gobernando mal? ¿Qué no estoy gobernando? ¿Y qué estoy gobernando bien? ¿Por qué qué estoy gobernando mal? Porque muchas veces dentro de nosotros mismos hay cosas que voluntariamente estamos haciendo mal. ¿Cómo es eso? Bueno, a lo mejor no tenemos el conocimiento, a lo mejor no tenemos el entendimiento de cómo debemos gobernar, a lo mejor sabemos, pero no sabemos y no nos da la mente para poder administrar las cosas. En un principio, a mí me pasaba mucho con el dinero, mi familia sufría, porque yo no era un buen administrador. Yo pagaba deudas, pero no era administrador. Entonces, cuando tenía ingresos, lo que hacía, pagaba todo y ya. Decía a mi esposa, ya, listo. Ya pagué todo. Y ella me preguntaba, ajá, ¿y esto? ¿Y la comida? ¿Y tal cosa? ¿Y tal cosa? Chévere, pagamos todo, muy bien. Pero ¿cómo vamos a hacer con el resto de las cosas? Entonces, ¿qué era eso? Era un mal gobierno. ¿Por qué? No estaba administrando correctamente. Y esas son una de las cosas que nosotros debemos evaluarnos y revisarnos. ¿Qué estás gobernando mal? ¿Qué no estás cuidando? A lo mejor no estás cuidando tu salud. Por ejemplo, tú sabes que debes cuidar tu salud, pero voluntariamente no lo haces. Dices, no, bueno, yo por ahí es el ejemplo más cercano que tengo es mi mamá. Mi mamá, al igual que yo, nos gusta mucho el dulce, pero mi mamá tiene problemas con el azúcar. Yo no sé si a usted le ha pasado o visto a estas personas que mi mamá dice, me voy a comer este pedazo de tortica. Tranquilo, después me tomo la pastilla. ¿Usted ha vivido eso alguna vez en su vida? Y entonces allí conocí el refrán de mi suegra, que lo he compartido aquí, es que sarna con gusto no pica. Y si pica, no mortifica. Eso lo completaron en estos días, María Antonieta me dijo. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos estamos dando cuenta que hay cosas que nosotros no estamos gobernando bien. No hay dominio propio, no hay administración. Probablemente sea el dinero, probablemente sea la salud, probablemente sea el descanso.
probablemente sean las relaciones de amistad que debes tener, ¿sí? La segunda cosa que debemos revisarnos es qué no estoy gobernando, ¿sí? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo en mi casa hace meses atrás en los baños las llaves de lavamanos no funcionaban bien. Tenían gotitas y una abría, entonces la tenías que abrir por abajo por la llave de arresto. Voy a hablar de mí para no hablar de usted. Entonces, cuando pasaba esto y fui confrontado, porque esto es algo que Dios me ha venido transformando, fui confrontado con esto, me está diciendo, ¿qué es lo que tú no estás gobernando bien? Tú sabes, o en mi caso, yo sabía que tenía que arreglar la llave. En mi caso, yo sabía que no iba a haber más nadie, que esa es mi responsabilidad, pero yo, mañana la arreglo. Mañana la arreglo. ¿Les ha pasado? No, eso nada más me pasa a mí, a ustedes no les pasa eso. Ustedes tienen todo al día, no tienen ninguna dificultad ni nada de eso. Ni nada que atender en sus casas, porque sus casas parece una tacita de cristal bella, todo está pintadito, todo funciona perfectamente. Solamente soy yo que... Entonces, estas cosas nos dejan ver que hay cosas que no estamos gobernando. Y eso que no gobernamos es desgobierno. Lo que no gobernamos es desgobierno. Entonces, no es culpa de nadie más, sino que es responsabilidad nuestra. ¿Sí? Ya tiene la idea, haga su listica ahí, vaya haciendo la listica. Lo que no estoy gobernando, ¿sí? Esto es, la llave del lavamanos, la gotica de la ducha, Dios mío, Jesús. La pintura de la casa, esa puerta tiene como 20 años y ni siquiera le paso un trapito para limpiarla. Dios mío. Sí, cosas como esas son desgobierno. Y en lo tercero es un buen gobierno. ¿Sí? ¿Dónde es un buen gobierno? Un buen gobierno es donde todo funciona, donde todo está ordenado, donde hay una buena administración, donde todo florece, donde está... Eso es un buen gobierno. La pregunta aquí para cada uno de nosotros es ¿qué tantas cosas de nuestra vida están en un mal gobierno? ¿Qué tantas cosas de nuestra vida hay en un desgobierno? ¿Y qué tantas cosas de nuestra vida hay en un buen gobierno? Cuando tú y yo hacemos ese inventario, entonces nos vamos a sacar una fotografía de cuál es el estado de nuestras vidas. Y lo vamos a cotejar con la verdad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, porque nosotros podemos venir aquí, levantar las manos, cantar, gloria a Dios, aleluya, buenísimo, oramos, todo eso, ¿sí? Que es bueno, que es necesario, que es importante, pero si en nuestras acciones no se refleja ese buen gobierno, entonces estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Génesis 1:26, el hombre fue diseñado ¿para qué? Para gobernar. El asunto aquí que estamos evaluando es cómo estamos gobernando. Este hombre debió gobernar bien, aunque vemos que Adán no lo hizo en cierto punto. Pero, ¿qué pasó? Nosotros debemos identificar, mis hermanos, qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no tiene que ver solamente con venir a la iglesia, con orar, con leer la Biblia, con congregarnos, no solamente tiene que ver con eso. Venimos a edificarnos, a entender estos principios para que lo apliquemos en nuestra vida y de esa forma entonces podamos dar mucho fruto y dando mucho fruto, ¿qué va a pasar? Vamos a glorificar a Dios. ¿Quién quiere glorificar a Dios? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces saque su listica y comience a arrepentirse, a renunciar, a hacer cambios en su vida. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos esta lista, nos podemos sentir culpables. Sí, cónchale, yo debía hacer esto, qué pena con el Señor, no estoy glorificando a Dios. Pero déjame decirle que Dios no está perfeccionando su obra en ti para hacerla mejor. ¿Qué? Dios no está perfeccionando su obra en ti para hacerla mejor, sino
para establecerla como era originalmente. No es un asunto de estar mejor, es un asunto de volver al diseño original. ¿Cuál es el diseño original para el hombre? Que gobierne. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos buscar, dar vuelta, volver, descubrir lo que antes era, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos buscar en las Escrituras, ¿sí? Porque ese es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué debemos identificar? Número 1, debemos revisar nuestra medida de fe. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque hay que ver cómo gobernamos bien, ¿sí? Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos habla el libro de Hebreos, capítulo número 11, ¿verdad? Entonces, sin conocer no puedo confiar, y sin confiar no puedo creer. Para que nosotros tengamos una medida de fe idónea, necesitamos conocer. Por esa razón nosotros oramos, por esa razón nosotros leemos la Biblia, por esa razón nosotros buscamos el diseño de Dios, el modelo de Dios, para que nosotros podamos conocerlo, obedecerlo y compartirlo, ¿sí? Entonces lo primero que debemos hacer es revisar nuestra medida de fe. No es un asunto de capacidades, es un asunto de fe, ¿sí? A lo mejor tú te ves las manos y dices, ay, es que yo no soy capaz de hacer tal cosa. Bueno, pero si tú crees, para Dios no hay nada imposible. Él puede adiestrar tus manos para poder hacerlo, ¿sí? Lo segundo que debemos identificar es revisar nuestra medida de sensatez y coherencia. Porque a lo mejor nosotros podemos llegar, bueno, sí, yo creo, sí, en el nombre de Jesús, para Dios no hay nada imposible. Ajá, está muy bien. Pero necesitas identificar la medida de sensatez y coherencia. Eso que estás diciendo que estás creyendo, eso que estás diciendo que para Dios no hay nada imposible, ¿cuál es la parte que tú estás haciendo? ¿Estás dando los pasos correctos? ¿Te estás haciendo los cambios necesarios? ¿Estás identificando hacia dónde tienes que ir? ¿Estás enfocado en lo que Dios te pidió que debes alcanzar? Ya sea en el tema del gobierno de las finanzas, del gobierno de la familia, del gobierno del empleo, del trabajo, o sea, ¿eso lo tienes identificado? ¿Estás siendo coherente? Sí, porque el mismo Jesús dice, el que oye mis palabras y no las obedece es un hombre insensato, pero el que oye mis palabras y las obedece es un hombre ¿qué? Prudente. ¿Sí? Y cuando vemos eso, nos damos cuenta que que Jesús se tomó el tiempo para hablarnos en Mateo 7:24 acerca de estas cosas y nos da la explicación acerca de esto con una casa. Un hombre que fundó su casa sobre la arena y un hombre que fundó su casa sobre la roca. ¿Cuál era la diferencia de estos hombres? Que el que construyó sobre la arena es comparado como aquel que escucha la palabra de Dios pero no la obedece. Y el que construye sobre la roca, que es comparado ¿con qué? Con aquel hombre que escucha la misma palabra de Dios, pero ¿qué hace? La obedece. ¿Cuál es la diferencia de estos dos hombres? Que cuando vienen las circunstancias difíciles, este hombre que escuchó y obedeció tiene la capacidad de permanecer. Y el que no escuchó, se derrumba, se cae. Entonces, cuando tú piensas en esto y cuando piensas en el gobierno y cuando piensas en tu vida, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas en tu vida que viven un ciclo. Algunos son de 3 meses, otros son de 6 meses. Ese ciclo que tú que vas levantando, como que ahora sí, vamos avanzando, vamos creciendo, y de repente, ¡puf! Terminas deprimido, cónchale, no, este no es el proyecto que yo debía hacer, esta cosa me volvió a pasar, y entras en tu momento bajito, emocional, y hasta que no sé cuánto tiempo pasará en tu caso, y luego vuelves a levantar. ¿Por qué sucede esto? Porque no hemos revisado nuestra medida de fe.
¿Por qué? Porque no hemos revisado nuestra medida de sensatez y coherencia, ¿sí? Por esa razón es importante que cada uno de nosotros revise el gobierno dentro de nosotros mismos. Usted cuando va por la calle, por su casa, a lo mejor puede ver basura. Cónchale, este gobierno, mira, esto está todo sucio. O cuando se monta en el metro, bueno, que ahorita gracias a Dios lo están arreglando, pero antes estaba horrible. Entonces dice, ay, es que este gobierno. O cuando ve la inflación, cónchale, esa inflación está terrible, es que este gobierno. Ajá, muy bien, tú estás viendo el gobierno de afuera, pero el gobierno de adentro. Si alguien pudiera hacerte una evaluación a ti en tu modelo de gobierno, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué dirían? ¿Has pensado eso? ¿Qué dirían? No, mira, no, de verdad que esta persona, excelente, tremendo gobernante. ¿Dirían eso? ¿O dirían, uy, bueno, ahí va? ¿O dirían, no, definitivamente, este es un gobierno pésimo? Fíjate, porque nosotros vemos hacia afuera, pero necesitamos ver hacia adentro, ¿sí? Debemos ser sensatos y coherentes. ¿Qué más debemos ver? Número 3, debemos revisar el tono de voz. Usted me va a preguntar, bueno, ¿y cómo es eso del tono de voz? Tiene que ver con la vida que estoy compartiendo a otros, lo que digo y lo que hago. Hay un pasaje en Mateo 26, 36 en adelante, que muestra las diferencias entre Jesús y los líderes religiosos del entonces. Jesús le está diciendo a estos hombres eso es en Marcos 1:22, la gente en Marcos 1:22, las personas veían y escuchaban a Jesús y decían, wow, hay que escuchar a Jesús porque Él habla como quien tiene autoridad, ¿sí? Decía la gente. Y cuando hablaban de los fariseos o de los líderes religiosos del entonces, en Mateo 23, Jesús dice, mire, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Qué es lo que le está diciendo a ellos? Que son unos incoherentes. Tienen mucha sabiduría, pero no practican absolutamente nada de lo que leen y creen. Entonces, nosotros debemos revisar nuestro tono de voz. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos conocer, obedecer y compartir. Por esa razón necesitamos revisar. Ahora, ¿cuál era la diferencia más grande entre la enseñanza de Jesús y de los fariseos, los líderes religiosos? Eso que le mencionaba hace un ratito, que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y los fariseos les decían, hagan todo lo que dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Cuál es tu nivel de coherencia? ¿Estás siendo coherente con lo que estás creyendo? ¿Estás siendo coherente con lo que estás predicando? ¿Estás siendo coherente? ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos realizar. Mira, quiero montar un negocio. Mira, el Señor me dijo que montar un negocio y bueno, lo que pasa es que la cosa está tan difícil que yo no sé cuándo iré a montar ese negocio. Será bueno cuando Cristo arregle este asunto de esta economía, porque mira, la cosa está tan difícil. Ajá, ¿dónde está tu medida de fe? ¿Dónde está tu nivel de sensatez y coherencia? ¿En qué tono de voz estás hablando? ¿Estás hablando desde la escasez, desde la incapacidad? ¿O estás hablando desde la medida de fe que si Dios te dijo que tenías que hacer eso, Él te va a respaldar y Él te va a brindar las herramientas visibles e invisibles? ¿Cuáles son las invisibles? La sabiduría, la creatividad, el entendimiento, la fe, ¿sí? Entonces todas esas cosas nosotros, mis hermanos, tenemos que revisarlas. ¿Por qué? Porque nos podemos convertir en unos hipócritas. Decimos, sí, claro, sí, la palabra de Dios dice, sí, hay que tener fe, tranquilo, el tiempo de Dios es perfecto.
dicen muchos. Pero ¿sabe algo? El tiempo de Dios es hoy. Hoy es el tiempo de Dios. Cuando hablamos del tiempo de Dios es perfecto, algunos lo toman como excusa, como que bueno, en algún momento se dará. Pero el tiempo de Dios perfecto es hoy. Cuando yo creo y cuando yo respondo a lo que creo, ese es el tiempo de Dios que es perfecto. Ese es el tiempo de Dios que es perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar, mis hermanos? ¿Sí están aquí conmigo? Sí, están tomando nota, gloria a Dios. Aquí tengo a dos. Ustedes dos, presten atención. ¿Cuáles son las dos acciones que debemos tomar? Número 1, decisión. Número 1, decisión. Sí, dígale al que tiene a su lado. Decisión. Pero así como regañándolo, decisión. Esto es lo que tienes que tomar. Tienes que tomar una decisión. No tienes que decir, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, cuando Dios quiera. No, tienes que tomar una decisión hoy. Una decisión. Y lo segundo que tienes que hacer es disciplina. Con estos dos elementos podemos glorificar a Dios. ¿Sí? No te estoy diciendo que va a ser fácil, no te estoy diciendo que va a ser sencillo, pero estos son los dos elementos que necesitamos. Decisión y disciplina. Decisión y disciplina. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Les voy a contar la historia de David. No toda, una partecita. David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y David, en el tiempo de su reinado, él quiso hacer algo antes de morir. Y él le dijo al Señor, le pidió algo, mira, yo lo único que quiero es que me dejes construirte una casa. No es posible que yo tenga tremendo palacio y en el Dios que yo creo no tenga una casa. Y él le pidió al Señor hacer una casa. En Primera de Crónicas, capítulo número 22, le voy a leer unos versículos para que juntos podamos revisar esto de David. Versículo 1 en adelante de Primera de Crónicas 22 dice: antes de morir, David dejó todo listo para construir el templo, pues pensó, mi hijo Salomón es todavía muy joven y no tiene experiencia. El templo de Dios deberá ser el más grandioso. Su fama y gloria serán conocidas en todo el mundo. Así que le dejaré todo listo para que lo construya. Entonces David ordenó que se reunieran todos los extranjeros que vivían en Israel y les encargó que cortaran piedras para construir con ellas el templo de Dios. También juntó muchísimo hierro para los clavos y las bisagras de los portones. Además, reunió tanto bronce que no se pudo pesar. Y como la gente de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro, David guardó una cantidad tan grande de madera que no se pudo saber cuánta era. Después de esto, le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo de Dios, del Dios de Israel, y le dijo: hijo mío, yo quería construir un templo para honrar a mi Dios, pero él no me lo permitió porque he participado en muchas batallas y he matado a mucha gente. Sin embargo, Dios me prometió que tendría un hijo amante de la paz y que no tendría problema con sus enemigos, sino que durante todo su reinado Israel viviría en paz y tranquilidad. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo que a ti sí te permitiría construir el templo. Él será como un padre para ti y te tratará como hijo, y hará que tu reino en Israel sea firme y permanezca para siempre. Vamos a dejarlo allí. ¿Qué está haciendo David? David lo que está haciendo es tomando una decisión. Dios no le pidió que le construyera casa. Y Dios más bien le dijo: ¿qué te pasa, muchacho? Si un templo no puede contener mi gloria. ¿Qué es lo que estás pensando? O sea, eso es incoherente, David. Pero aún así David le dijo: pero Señor, déjame construirte una casa porque el pueblo necesita tener un lugar de encuentro contigo.
porque para ellos es muy difícil. Probablemente pensó de esa manera y entonces le pidió y le clamó: Señor, pero permíteme construirte una casa. ¿Y qué le dijo Dios? No lo vas a construir tú. ¿Por qué? Porque tienes tus manos llenas de sangre. No lo vas a construir. Qué tremendo esto. Y entonces, como Dios le dijo eso, ¿qué hizo David? Dijo: viste, eso no es del Señor. Yo mejor voy a orar y voy a hacer otra cosa. Eso no es del Señor. Esa fue la decisión que tomó David. No, de ninguna manera. David, ¿qué hizo? Bueno, Señor, pero yo igual quiero construirte una casa. ¿Cómo hacemos? Entonces, en ese pico y tira y encoge con el Señor le dijo: bueno, no la vas a construir tú. Ah, por lo menos hay un avance. Pero fíjense la determinación de David es lo que nosotros necesitamos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque David tuvo decisión y tú y yo estamos capacitados por Dios a través del Espíritu Santo para tener la misma templanza, para tener la misma osadía, para tener el mismo valor de tomar una decisión y cumplirla a pesar de que Dios nos diga no. Hermoso eso. Pero cuando nos damos cuenta de lo que está relatando aquí el libro de Crónicas, de Primera de Crónicas, capítulo número 22, David, antes de morir, siguió construyendo el templo. La parte que no le que podía hacer. ¿Por qué? Porque él tenía una decisión clara. Bueno, yo estoy claro que no lo voy a construir, pero yo puedo hacer algo para que se construya. Y es allí donde la decisión no solamente se queda en decisión, sino que entra la disciplina. ¿Qué hizo David? Agarró a los extranjeros y dijo: bueno, yo no puedo construir el templo, pero vamos a comenzar a reunir todo lo que es necesario para que se construya el templo. Y trajo el bronce, y trajo el hierro, y trajo la madera, y trajo todos los recursos que había. De hecho, ¿qué hizo? Construyó ciudades para poder almacenar eso. Y él estaba claro que él no lo iba a construir. Pero alguien que está claro, que tiene una perspectiva correcta de gobierno, que sabe gobernar su vida conforme al diseño de Dios, ¿qué hace? Entiende que aunque no lo va a construir él, piensa en las generaciones que siguen, porque no es un asunto de lo que tú puedes hacer, sino que él hizo un ahorro para que su generación no tuviera la dificultad de poder tomarse el tiempo para reunir todos los recursos para poder construir el templo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Todos los que tenemos hijos, todos los que tenemos hijos naturales o espirituales, necesitamos trabajar, necesitamos guardar, necesitamos hacer provisión para que las próximas generaciones no tengan que pensar en eso, sino que nosotros adelantemos el trabajo para que ellos puedan ir más rápido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero para eso necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina. Disciplina, y yo podría atreverme a decir que también necesitamos voluntad. Porque ¿qué es la voluntad? La capacidad de cada uno de nosotros de posponer la recompensa. Eso es voluntad. Si quieres, búscalo en el diccionario. Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de postergar la recompensa. Eso es voluntad. ¿Qué hizo David? Dijo: bueno, no voy a obtener mi recompensa, no lo voy a construir yo. Pero Dios me prometió que mi hijo sí lo va a construir, así que voy a reunir todo lo que él necesita para hacerlo. ¿Sí? Entonces, David toma la decisión, no le es permitido construir por su condición, pero prepara todo, ciudades de aprovisionamiento para ahorrar y preparar todas las cosas para el cumplimiento ¿de qué? De la decisión. Entonces, ¿podríamos decir que la decisión de David fue firme? Sí. ¿Podríamos decir que David fue disciplinado? Sí. ¿Se cumplió la meta que David tenía en el corazón? Sí.
Pero muchas veces nosotros cuando tomamos la decisión pensamos nada más en nosotros. No es que yo lo tengo que hacer. Y ahí es ahí donde nos caemos. Pues si se dan cuenta, en la historia fue su hijo quien construye el templo. Y no solamente eso. David tuvo la capacidad de discernir lo que Dios le dijo. Le dijo, mira, en el reinado de tu hijo yo voy a estar con él, yo voy a ser como un padre para él, y en su reinado va a haber, ¿qué? Paz. Y en paz, ¿qué se puede hacer? Construir más fácilmente, porque no tiene que estar lidiando con los enemigos. Y esto es maravilloso, amigos míos. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar la decisión, necesitamos ser disciplinados, necesitamos oír a Dios para discernir el tiempo y entender cuál es el tiempo de paz para poder construir. Pero antes de eso, en tiempo de guerra, también podemos guardar, podemos ahorrar, podemos hacer provisión para que en el tiempo de paz podamos construir. Y esto no aplica solamente para la vida personal, la vida familiar o la vida de la iglesia. Aplica para todo, hermanos. Por eso es importante gobernar. Alguien que gobierna tiene la vista en esto. El ministerio o la vida no se construye solamente con fuerza, sino con estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para construir tu vida? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para alcanzar las metas que te has propuesto? ¿Cuál es la estrategia? A lo mejor estás avanzado en edad. Dices, bueno, es que ya yo di casi todo lo que tenía y ahora no tengo idea de lo que puedo hacer. Pues no es con la fuerza, mi querido hermano, es con la estrategia de Dios. Tú puedes estar en una mejor posición, tu familia puede estar en una mejor posición, tu iglesia puede estar en una mejor posición. O sea, nosotros podemos estar en una posición increíble, asombrosa, pero es necesario que entendamos que fuimos diseñados para gobernar y que para gobernar necesitamos dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Disciplina y decisión. Entonces vamos a poder alcanzar los objetivos que Dios nos ha planteado. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? El desafío para nosotros hoy es preguntarnos quiénes son para nosotros la población más vulnerable. Yo creo que esa es la pregunta que cada gobierno debe hacerse en su periodo. ¿Cuál o quiénes son para nosotros la población más vulnerable? Eso es lo que tú y yo debemos pensar cuando pensamos en gobierno. Cuando pensamos en familia, cuando pensamos en negocio, cuando pensamos, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son? Se me quedan viendo así, les tengo la cara así, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Saben por qué? ¿Quién es el más vulnerable? Porque todos nosotros fuimos puestos para gobernar con el objetivo de servir. El que gobierna sirve. Si tú no tienes identificado quién es el más vulnerable, entonces no vas a saber a quién servir. Por tanto, no vas a poder gobernar bien. Es importante que tú identifiques eso. En mi casa, Señor, ¿quiénes son los más vulnerables? Y cuando tú comienzas a pensar en quiénes son los más vulnerables, entonces tú te comienzas a dar cuenta que comienzas a diseñar, que Dios te comienza a dar estrategias de cómo atender a esos que son más vulnerables. Cuando nosotros hablamos de vulnerables, por ejemplo, voy a hablar de iglesia, cuando nosotros hablamos de vulnerables, ¿qué es lo primero que pensamos? Las personas que tienen escasos recursos. Y saben, para Dios esas personas no son vulnerables.
¿Qué? No, no son vulnerables. Cuando pensamos desde la perspectiva de Dios, las personas más vulnerables son los que tienen el camino más difícil para conocerle a Él. Y eso no necesariamente es aquel que tiene escasos recursos. Probablemente es aquel que tiene todos los recursos y como tiene todos los recursos, conocer a Dios para él no es relevante. Ese es el más vulnerable. Ese es el más vulnerable. Cuando tú ves a alguien por la calle, aquel que tiene otra religión, que profesa otra religión, por ejemplo, ese es el más vulnerable. Tenga o no tenga recursos, económicos me refiero. Entonces en eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos puestos para gobernar, para servir, hermanos. Entonces cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el gobierno es importante. ¿Por qué el gobierno es importante? Número uno, porque fuimos diseñados para eso. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos entonces para poder gobernar bien? Decisión y disciplina. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cuál es nuestra población más vulnerable? ¿Por qué? Porque identificando eso, entonces vamos a poder servir de forma correcta. Vamos a poder gobernar de forma correcta. ¿Por qué es importante gobernar? Porque fuimos creados para gobernar y fuimos dotados de la imagen y semejanza de Dios. Esto es como se está acabando la pila. De Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, bueno, todo eso es muy bonito en la exposición de la palabra, pero ahora es importante que cada uno de nosotros tome en cuenta lo que debe hacer y por eso necesitamos orar. ¿Por qué? Porque necesitamos... déjalo ahí por si acaso. ¿Por qué? Porque solamente a través de la guía del Espíritu Santo, tú y yo vamos a ser transformados, vamos a ser conscientes de ese plan de Dios. O sea, la estrategia no está afuera, la estrategia no es un asunto de tu conocimiento, la estrategia no es un asunto de tu capacidad, la estrategia es un asunto interno, porque cuando entramos allí nos encontramos con ese Espíritu Santo, quien conoce toda la verdad, quien nos guía a toda la verdad y nos da a conocer cuáles son los pasos que nosotros debemos tomar para poder alcanzar la meta que Dios ha puesto en nuestra vida y de esa forma entonces darle gloria a Dios, no a nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Están conmigo? A ver, ¿qué debemos hacer? No me diga, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que quiero preguntarle algo. ¿Quién ha tenido dificultades estos últimos meses? ¿Sí? Ha tenido dificultades, ¿verdad? ¿Quién se ha sentido así como que, wow, Dios mío, sin fuerza? Yo no sé qué voy a hacer. No sé, bueno, yo le doy, pero okay, está muy bien. ¿Quién ha experimentado esa inconformidad santa? Vamos a decirle así como, yo puedo estar mejor y estoy así, yo soy un hijo de Dios y mira cómo estoy. ¿Quién ha experimentado eso? Entonces, mis hermanos, todos nosotros somos candidatos. Todos nosotros somos candidatos. ¿A qué? Mire, no es un problema de Dios. Dios te quiere bendecir. De hecho, ya te bendijo. Puso el Espíritu Santo dentro de ti. Y con eso es todo lo que necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a administrar ese recurso? ¿Cómo vas a gobernar tú? ¿Cómo vas a buscar la guía de este asesor que es el Espíritu Santo? ¿Sí? Para que puedas tomar las acciones necesarias y expresarlas en este mundo. Esas son las cosas que nosotros debemos pensar. ¿Amén? Oramos. Están como regañados, no sé, tienen sueño. Están así como... Vamos a orar entonces.
Pero yo quiero pedirles algo en esta tarde y que se pongan allí sobre sus pies, ¿sí? Y que juntos podamos orar, pero de verdad, y decirle, wow, Señor, que abra su corazón a Dios y diga, Señor, yo estoy inconforme con esto, Señor. Yo estoy inconforme con el estilo de vida que estoy llevando. Yo estoy inconforme, Señor, con este proceso que estoy viviendo. Yo estoy inconforme, Señor. Y sigue orando así, aunque parece queja, pero síguete quejando ahí. Señor, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tú me llamaste a ser un rey, un sacerdote. Tú me dijiste que tú eres la provisión para mi vida. Tú me enseñaste en tu palabra que yo tengo las riquezas del cielo disponibles para mí, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que me hagas entender y que ya no me siga viendo como aquel que no tiene, aquel que tiene escasez, aquel que no tiene capacidad, aquel que no tiene inteligencia, aquel que no tiene creatividad, porque todas esas cosas, Señor, tú me las has dado a mí a través de tu Espíritu Santo. Así que no estoy conforme, Señor. Y con esto no quiero decir que no estoy conforme contigo, sino que no estoy conforme conmigo mismo, porque he sido corto de visión, porque he sido lento para poder entender, Señor, que toda la riqueza que necesito está dentro de mí, porque tu Espíritu vive y mora en mí, Señor. Ahí puedes comenzar a decirle al Señor, Señor, yo oro por mis hermanos y los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy desato sobre sus vidas la verdad del cielo. Hoy declaro sobre sus vidas, Señor, que ellos tienen toda la capacidad, Señor, porque tu palabra así lo dice. Pero también, Señor, oro para que sus ojos, sus oídos sean abiertos y su entendimiento sea despierto, para que ellos puedan ver, Señor, y practicar estas verdades del cielo, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque ellos fueron diseñados para gobernar, Señor, para administrar, para cuidar, para velar, para proveer, para servir, Señor. No solamente ellos mismos, sino también a sus casas. No solamente a sus casas, sino también a sus comunidades. No solamente a sus comunidades, sino también a la iglesia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que quites de sobre de ellos todo aquello que los arropa, que los tiene allí inhabilitados, todos esos pensamientos de muerte que los hace sentir que son incapaces, todo aquello que ellos ven que parece que es gigante, Señor. Y yo te pido, Padre, que pongas la misma perspectiva que pusiste en David, Señor, cuando se enfrentó a un gigante, Señor, que no tomó en cuenta lo inmenso de este gigante, que no tomó en cuenta, Señor, la habilidad de guerra de este gigante, sino que pudo pararse frente a este gigante y decir, bueno, tú vienes a mí con arma, tú vienes a mí con fuerza, tú vienes a mí con estrategia militar, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, quien es capaz de derrumbar y derrotar todo aquello que se levanta en contra suya. Y si tú tienes gigantes y has vivido procesos en tu vida, no le pidas a Dios que te lo resuelva. Pídele a Dios que te dé la sabiduría para gobernar bien, porque la autoridad te fue delegada a ti. Y te desafío a que puedas ahí hacer una oración y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque no he gobernado bien. Perdóname porque no entendí el diseño con el cual tú me creaste. Perdóname porque no tomé en cuenta que tú me creaste a tu imagen y tu semejanza. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he enfocado más en mis temores que en la verdad de tu palabra. Perdóname, Señor, porque muchas veces yo he visto, Señor, los recursos solamente que tengo en mi mano y no he puesto la mirada en las verdades del cielo, que me dicen que todos los recursos del cielo y de la tierra están dispuestos para mí, porque porque la tierra y su plenitud te pertenecen a ti, Señor.
Te pido perdón porque mis palabras, Señor, han sido cortas, han sido palabras de incredulidad, han sido palabras de escasez, han sido palabras de temor, han sido palabras, Señor, que no glorifican tu nombre, porque todas estas cosas van en contra del conocimiento de tu nombre. Tú eres pleno, tú eres completo, tú eres poderoso, Señor. Tú eres el Shaddai, tú eres Jehová Rafa, tú eres el que provee, tú eres el que sana, tú eres el que pelea, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Y todos esos atributos que tienen tus nombres, Señor, esos atributos viven y moran en mí, porque tu palabra dice que tú vives y que tú has hecho un templo en mí, Señor, para habitar. Aunque David oró y te pidió hacer un templo, Señor, con madera, con piedra, con hierro, con bronce, tú decidiste, Señor, que ese templo no era suficiente, sino que decidiste que este cuerpo que yo tengo, esta vida que me has dado, Señor, que sea tu templo. Y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque ahora entiendo. Gracias porque ahora veo, Señor, que tú has sido bueno para conmigo, que hoy tengo todos los recursos del cielo a mi disponibilidad. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias por eso. Así es, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.